Imaginemos por un momento alquilar un apartamento increíble. O sea, totalmente amueblado, con una vista espectacular a la ciudad, todas las comodidades modernas, el internet más rápido posible y además, gratis. Suena demasiado bueno para ser verdad, claro. Exacto. Porque hay un pequeño detalle, digamos una letra chica muy escondida en el contrato. Resulta que el propietario del edificio tiene una copia de la llave, entra al apartamento cuando le da la gana y, lo peor, tiene el derecho absoluto de leer todo el correo personal que llega a la mesa de la sala. Uy, es una imagen bastante incómoda. Genera esa sensación de, no sé, de vigilancia constante de que, aunque el espacio es súper cómodo y muy eficiente, absolutamente nada de lo que ocurre ahí adentro es realmente privado. Cero privado. Y a la larga, el costo real de vivir ahí es tu tranquilidad, básicamente. Totalmente. Y esa ha sido, a grandes rasgos, la relación estándar con la inteligencia artificial durante los últimos años. Entregamos nuestras dudas más tontas, correos electrónicos de trabajo súper confidenciales, datos empresariales, todo a cambio de respuestas rápidas en una pantalla. Pero hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante para este análisis profundo. Así es, un documento muy revelador. Sí, es un manual técnico publicado en marzo de 2026 por el equipo de Oscar AI. Y nuestra misión hoy es desmitificar cómo cualquier persona, hoy en día, puede construir lo que ellos llaman un Yardis local. Un concepto poderosísimo. Brutal. O sea, estamos hablando de un asistente de inteligencia artificial 100% privado, sin ningún tipo de censura corporativa y que no depende para nada de las grandes empresas en la nube. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la promesa de tener un asistente que puede redactar un correo delicado o resumir información financiera sin que un solo byte salga de la computadora, suena casi a magia. Y la verdad es que este documento no es ciencia ficción, es un reflejo de un hito histórico en la privacidad digital. Lo fascinante aquí es que este manual de 2026 nos muestra la transición definitiva desde esa dependencia casi total de nubes corporativas, ya sabes, Meta, OpenAI, Google, hacia una verdadera autonomía local. Ajá. Esto es posible porque, bueno, la tecnología finalmente alcanzó un punto de inflexión. El software se optimizó a un nivel en el que permite un rendimiento espectacular en el hardware doméstico, el que ya existe en muchísimas casas. O sea, ya no necesitas un centro de datos. Para nada. Se elimina de tajo la necesidad de pagar suscripciones mensuales eternas y, lo más importante, se devuelve el control de la información a quien realmente la genera. Pero, a ver, antes de ponernos a ensamblar las piezas técnicas de esta máquina, creo que es súper vital entender el contexto, ¿no? Entre 2024 y 2026 vimos este éxodo masivo hacia la inteligencia artificial local. Sí, un cambio radical. Pasamos de una euforia total por la nube, donde se mandaba cualquier dato sin pensar, a una necesidad absoluta de control. Fue como un despertar colectivo respecto a la privacidad. La premisa se volvió evitar estas nubes sospechosas. Exacto. Evitar que los planes de negocios o conversaciones íntimas viajen a servidores quién sabe dónde. Claro, volviendo a la analogía del apartamento, es finalmente cambiar la cerradura para que el propietario no pueda entrar a leer las cartas. Es un cambio de paradigma súper profundo. La privacidad dejó de ser este lujo para personas paranoicas o expertos en ciberseguridad. Hoy la privacidad es simplemente la norma para quienes entienden el verdadero valor de sus datos. Sí, totalmente. Cuando la información se procesa en servidores de terceros, siempre hay una caja negra. O sea, nunca se sabe con certeza cómo usan esos datos para entrenar modelos futuros, o quién a nivel interno en esas empresas tiene acceso a los registros. Al traer el procesamiento de vuelta a casa, esa caja negra desaparece por completo. Todo ocurre ahí mismo. Todo. El proceso cognitivo de la máquina ocurre en tu propio escritorio. Pero aquí me surge una duda enorme, y seguro es lo que muchos se preguntan al llegar a este punto. Si bien este discurso sobre la privacidad suena genial en teoría, a ver, ¿acaso no se requiere un título en ingeniería informática para armar un sistema así? Esa es la gran pregunta. Porque la promesa de un asistente personal súper capaz que vive en una laptop suena fantástico, pero instalar servidores, configurar entornos de programación, descargar modelos masivos,
Todo eso siempre ha parecido una tarea titánica, casi exclusiva para programadores. Yo sinceramente lo veía lejísimos. Claro, y esa era la realidad hace un par de años, sin duda. Si querías correr un modelo local en 2023, bueno, tenías que compilar código fuente, pelear con controladores de tarjetas gráficas y básicamente cruzar los dedos para que la computadora no colapsara. Un dolor de cabeza. Un lío tremendo. Pero el deseo generalizado de privacidad obligó a la comunidad a simplificar el software al máximo. Hoy, la barrera de entrada técnica prácticamente ha desaparecido. Se preparó el terreno para que la instalación sea tan sencilla como, no sé, descargar un reproductor de música. Y eso es gracias a una herramienta específica que es la base de todo esto. Y esa herramienta, ese motor que impulsa toda la maquinaria, tiene un nombre muy particular: Oyama. Así es, Oyama. Se le cataloga en el manual como el rey indiscutible para ejecutar modelos de lenguaje localmente. Y lo que llama la atención es su extrema flexibilidad. O sea, funciona con tarjetas gráficas superpotentes, NVIDIA, AMD, pero también con la arquitectura de Apple Silicon, e incluso corren procesadores normales, las CPUs, que sean medianamente recientes. Sí, no discrimina hardware. Y el proceso de instalación es de risa. Es literalmente copiar y pegar un comando web desde la página oficial a la terminal. Y ya está. Luego solo tecleas algo como Oyama Run Llama 3.2 y el sistema descarga el modelo y te abre un chat. Es casi absurdo lo simple que es ahora. Esa simplicidad es el núcleo absoluto de su éxito. Oyama abstrae toda esa complejidad matemática y técnica horrenda. Por debajo se encarga de gestionar la memoria RAM, de hablar directamente con el procesador o la tarjeta gráfica y de cargar los pesos del modelo. Es como un traductor. Exacto. Es un puente directo y transparente entre el hardware físico y las redes neuronales. Quien configura esto nunca ve las ecuaciones matriciales, solo ve una caja de chat lista para responder. Para visualizarlo un poco mejor, a mí me gusta comparar a Oyama con una consola de videojuegos de esas universales. Es tener un aparato base al que simplemente le insertas cualquier cartucho, que en este caso serían los diferentes modelos de inteligencia artificial, y funciona sin importar qué componentes internos tenga la consola. Es una analogía perfecta. Oyama hace que el juego corra sin problemas. Pero bueno, hay un problema físico ineludible. No todo el mundo tiene en casa tarjetas gráficas gigantescas de $2,000. Y la solución técnica que plantea el manual para esto es algo llamado cuantización. Con estos formatos de archivo que llevan nombres extrañísimos como Q4-K. Se supone que esto acelera la velocidad en equipos menos potentes. Pero a ver, si se está comprimiendo un modelo masivo para que quepa en una computadora portátil normal, ¿no se está obteniendo básicamente una inteligencia artificial más tonta? ¿No es un atajo que cuesta inteligencia real? Suena lógico pensarlo así, como que estamos recortando el cerebro del modelo. Pero la ciencia detrás de la cuantización es fascinante. Básicamente, durante el entrenamiento, los modelos realizan cálculos usando números con muchísimos decimales. Ajá. Y en informática, eso requiere una cantidad colosal de memoria RAM y poder de procesamiento solo para mantener un pensamiento activo. La cuantización lo que hace es reducir la precisión de esos números decimales. Ok. Imagina tener una fotografía en altísima resolución, un archivo pesadísimo, y la comprimes un poco. El tamaño del archivo se reduce drásticamente, tal vez a una cuarta parte, pero el ojo humano apenas nota la diferencia en la imagen. O sea, le quitan resolución a las matemáticas internas, por así decirlo. Exactamente, sí. En la inteligencia artificial se descubrió que las redes neuronales son extremadamente resilientes a esta pérdida de precisión. Al reducir esa precisión matemática, digamos a formatos de 4 o 5 bits, logras que un modelo que originalmente necesitaba 30 gigabytes de memoria para funcionar, ahora quepa en tan solo 6 u 8 gigabytes. ¡Wow! Pierdes un porcentaje minúsculo de calidad, casi imperceptible en la cotidianidad, pero ganas la capacidad de ejecutarlo en casa. Por eso, en 2026, incluso los teléfonos celulares de alta gama corren modelos complejos de manera fluida. Entendido. Entonces, a ver, tenemos este motor súper optimizado que cualquiera puede instalar, pero, claro, un motor potente revolucionando en un garaje no sirve de mucho si no le pones un chasis, un volante, unos pedalos, ¿no? Totalmente. Necesitas cómo manejarlo. Porque la terminal de fondo negro asusta a cualquiera.
Una vez que Oyama está instalado ahí en segundo plano, se necesita una forma humana, amigable de interactuar con la IA. Y aquí el manual ofrece dos caminos muy distintos. La opción A es algo llamado Open Web UI. Se describe como la interfaz más pulida, casi idéntica al ChatGPT clásico en el navegador, y dice que se instala mediante un sistema llamado Docker. Y aquí me detengo porque Docker es una de esas palabras que los informáticos lanzan al aire como si fuera súper obvio. ¿Cómo explicamos Docker de forma sencilla? Sí, es un término muy técnico. Piensa en Docker como un contenedor de transporte marítimo, de esos grandes de metal, pero virtual. ¿Ok? Un contenedor. Sí. Cuando instalas software de forma tradicional, a veces modifica archivos de tu sistema operativo, crea conflictos con otros programas, básicamente ensucia tu computadora. Docker mete el programa, en este caso OpenWebUI, junto con todas sus dependencias y librerías dentro de esta caja virtual hermética. Ya veo. Esa caja corre de forma aislada. Así te aseguras de que el programa funcione perfectamente siempre, sin alterar nada más. Es una instalación limpia, segura, y si lo quieres borrar, solo tiras la caja y listo. Perfecto, un contenedor hermético. Entonces instalas OpenWebUI y te da esta interfaz hermosa, permite múltiples usuarios en la misma red, procesa imágenes, comandos de voz y permite algo clave, subir documentos usando una técnica llamada RAG. Y esto es fundamental aclararlo. RAG significa generación aumentada por recuperación. Y si lo entiendo bien, en lugar de pedirle a la inteligencia artificial que invente una respuesta basándose en su memoria general, tú le das una carpeta con tus PDFs, manuales, finanzas. Cuando preguntas algo, el sistema busca en tus documentos, saca los párrafos relevantes, se los pone enfrente a la IA como si fuera un libro abierto y le dice, hey, responde basándote estrictamente en esto que acabas de leer. Esa es la descripción exacta. RAG transforma a la IA de ser un sábelotodo que confía ciegamente en su memoria a ser un investigador súper meticuloso que revisa tus archivos privados antes de abrir la boca. Claro, no inventa tanto. En un servidor privado de conocimiento. Pero luego está la opción B en el manual, que es la que realmente cambia las reglas del juego. Se llama OpenCall. Y su propósito es convertir a la IA en un agente activo. O sea, ya no es una pestaña en el navegador esperando preguntas. OpenCall se conecta directamente a WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, y no solo conversa, ejecuta herramientas reales, busca cosas en Internet, redacta correos, programa reuniones. Da un paso al mundo real. Sí, para ponerlo en perspectiva, OpenWebUI es como tener a un erudito brillante sentado pacientemente en un escritorio de madera esperando un documento. OpenCall es darle a ese erudito un teléfono inteligente, las llaves de una motocicleta y mandarlo a hacer recados por toda la ciudad. Esa evolución hacia los agentes es definitivamente el salto más significativo del sector. Pasamos de la consulta a delegar tareas complejas. Además, herramientas como OpenClaw permiten personalizar la personalidad del agente usando un archivo llamado Model File. El manual da el ejemplo de un bot llamado Oscar Bot, programado para resolver problemas prácticos, pero con un tono súper sarcástico. Nada de respuestas robóticas. Exacto, evita lo aburrido. Y se configuran parámetros técnicos precisos. Por ejemplo, una temperatura de 0.8 que controla qué tan creativas son las palabras que elige y un contexto de 16.384 tokens. Hagamos una pausa ahí. Contexto y tokens. A ver, un token es básicamente un pedacito de una palabra, ¿no? Entonces, un contexto de 16,000 tokens significa que la IA tiene una memoria a corto plazo de, digamos, unas 12,000 palabras. Aproximadamente sí. O sea, puede recordar toda la conversación reciente de WhatsApp sin perder el hilo. Eso demuestra un nivel de personalización que las plataformas comerciales nunca permitirían por sus estándares neutrales. Pero aquí encuentro una contradicción enorme. La misión de todo esto es la privacidad extrema, huir de las corporaciones. Pero si usamos OpenClaw para conectar nuestro cerebro local a WhatsApp, a ver, ¿no le estamos entregando los datos de vuelta a Meta? Parece que construimos una bóveda impenetrable en casa solo para dejar la puerta de atrás abierta de par en par. Es una preocupación súper común y súper válida. Y para resolverla hay que entender la anatomía exacta de cómo viaja la información. Cuando usas un servicio en la nube tradicional, digamos el ChatGPT de OpenAI,
La empresa recibe tu pregunta. Sus servidores procesan tu intención, analizan el contexto completo, buscan en sus bases de datos y generan el razonamiento interno. Tienen el paquete completo de tu cerebro en ese momento. Tienen acceso total a los metadatos de tu pensamiento y a los archivos que subiste. En cambio, cuando conectas tu IA local a WhatsApp mediante OpenClaw, WhatsApp actúa exclusivamente como la carretera por la que viaja el coche, no como el conductor. Ah, ok. Sí, Meta puede leer el mensaje de texto final que envías o recibes. Eso es inevitable, porque estás en su plataforma. Pero el cerebro que lee ese mensaje, que decide buscar en tu Excel privado usando RAG, que hace los cálculos y elabora el sarcasmo, todo ese proceso cognitivo ocurre a puerta cerrada en tu equipo local. Claro. Meta recibe un mensaje final que dice el balance es positivo, pero jamás tuvo acceso a tu Excel ni vio las instrucciones de la personalidad del bot. Aísla el razonamiento, que es lo verdaderamente valioso. Ah, ya entiendo. Es la diferencia entre usar el servicio postal para enviar una carta ya escrita y enviarle todo tu diario personal, tus finanzas y tus notas al cartero para que él mismo decida qué responder en tu nombre. Esa es exactamente la diferencia. Meta ve el sobre, pero no ve cómo se fabricó el papel ni qué libros consultaste. Tiene mucho sentido. Muy bien, ya tenemos el motor instalado, la interfaz elegida. El paso final es ponerle un cerebro, o sea, elegir qué modelo descargar. Y los datos del ecosistema en el manual muestran que hay que guiarse por métricas comunitarias, no por el marketing. Tenemos a Qwen 3, un modelo asiático en versiones de 72 y 32 billones de parámetros. Líder en razonamiento, y dicen con un español impecable. Y la razón de esa fluidez en español, a diferencia de los modelos de hace años que parecían traducir mentalmente del inglés con errores rarísimos, es la evolución en los datos de entrenamiento. Se construyeron usando corpus masivos multilingües desde el día 1. No solo pensados para Estados Unidos. Para nada. Ahora, el inconveniente con la versión grande de Qwen de 72 billones es que, recordando lo de la cuantización, incluso comprimido va a requerir entre 40 y 80 gigabytes de memoria RAM. Los parámetros ocupan espacio físico. A más parámetros, más inteligencia bruta, pero necesitas más hardware. Y para el hardware doméstico promedio, eso es prohibitivo. Pero hay alternativas, ¿no? Está Llama 3.3 de Meta, la versión ligera de 8 billones, que es el equilibrio perfecto entre velocidad y respuestas coherentes. Aparece DeepSeek V3, que es brutalmente bueno para código de programación, y sorpresas velocísimas como Mistral Nemo, Gemma 3 de Google y Phi 4 de Microsoft. Hay opciones de sobra. Sí, es que no hay un ganador absoluto. Es más como un reclutamiento deportivo, ¿no? Un equipo de fútbol no siempre necesita al jugador más pesado. A veces la estrategia requiere al más ágil y rápido en la cancha. Si la computadora tiene 16 GB de RAM, pues no intentas meter al jugador de 72 billones. Empiezas con Llama de 8 o Qwen de 14. Exactamente. El contexto de hardware dicta la elección. Pero esto me lleva a un problema muy cotidiano. Con modelos nuevos saliendo cada 2 semanas, de corporaciones y del código abierto, ¿cómo se evita la fatiga tecnológica? ¿Acaso hay que estar descargando gigabytes cada semana solo para no sentir que el asistente ya es obsoleto? Ese es de los grandes retos prácticos. Y la solución ahí no es técnica, es de mentalidad. La clave es ejercer un criterio súper estricto. No se trata de actualizar el modelo solo porque salió una nueva versión y hay FOMO. Claro, el miedo a quedarse atrás. Exacto. El manual fomenta un pensamiento crítico. Hay que preguntarse, a ver, ¿el modelo que tengo instalado hoy ya resuelve mis problemas redactando correos o programando? Si la respuesta es sí, no hay necesidad de gastar ancho de banda y tiempo. Hay que discernir cuándo una innovación trae utilidad real y cuándo es puro ruido de marketing para mantenernos consumiendo, incluso si el software es gratis. Y hablando de retos prácticos y costos ocultos, porque todo esto suena a utopía tecnológica, pero la innovación siempre choca con la física. No todo es perfecto. El primer obstáculo es el consumo de energía eléctrica. Una tarjeta gráfica potente, de las que usan los entusiastas para correr modelos gigantes, puede consumir hasta 450 vatios cuando opera a tope. Y para ponerlo en perspectiva, 450 vatios es considerable. Es como tener una estufa eléctrica pequeña o un calefactor encendido a máxima potencia continuamente mientras el modelo procesa. ¡Qué locura! Sí,
Calienta la habitación literalmente, y en la factura de la luz a fin de mes, pues no es trivial si lo usas horas al día. Es una barbaridad de energía. O sea, usar un modelo masivo en una tarjeta de ese calibre solo para pedirle que corrija la ortografía de un mensaje de 3 líneas es como, no sé, arrancar un camión de carga pesada, pisar el acelerador a fondo y gastar litros de combustible solo para ir a comprar pan a la esquina. Un desperdicio absoluto. Un desperdicio. El sentido común dicta usar modelos pequeños y rápidos para tareas triviales y encender el camión pesado solo para analizar bases de datos complejas. Y luego, el segundo gran problema técnico son las famosas alucinaciones. Incluso en 2026, las redes neuronales inventan datos porque son probabilísticas, a veces adivinan mal la palabra. Así es, no desaparecen del todo. Y la receta del manual para esto es un combo. Primero, usar el sistema RAG para anclar respuestas a documentos reales. Segundo, diseñar instrucciones estrictas. Y tercero, mantener la temperatura baja, entre 0.6 y 0.8, quitándole creatividad. Entonces planteo la gran duda. Si hoy en día hay que inyectarle documentos externos, ajustar termostatos virtuales, vigilar la energía para que no invente cosas, ¿realmente hablamos de un asistente autónomo? ¿O sigue siendo un autocompletado avanzado que exige supervisión humana constante? Es una excelente pregunta. Si conectamos estas limitaciones con el panorama general, la respuesta está en el cambio de rol. Quien opta por lo local ya no es un consumidor pasivo que espera magia en la pantalla. Se convierte en un gerente de información. Ok, asumes el mando. Exacto. La IA no es infalible, pero la gran victoria es que, al gestionarla localmente, los errores son transparentes y diagnosticables. Si el modelo se equivoca, revisas qué documento del RAG causó la confusión, o si la temperatura estaba mal. Es auditable. No es un misterio insondable. Para nada. En las cajas negras de las grandes corporaciones, un error es inexplicable y simplemente te toca aceptarlo. Autonomía no significa que la máquina sea perfecta de entrada. Autonomía significa que tú tienes las riendas absolutas para arreglarla. Qué buena forma de ponerlo. Autonomía es tener las llaves del taller. Lo que nos deja este recorrido es que lograr un asistente privado que supere al ChatGPT de hace años es una realidad palpable, usando Oyama como motor, interfaces como OpenWebUI o agentes como OpenClaw, y eligiendo el tamaño de cerebro adecuado para nuestro hardware. Así es. Y antes de cerrar este análisis, toda esta exploración me deja con una reflexión bastante provocativa, para que la audiencia le dé vueltas. A ver. A lo largo de esto hemos celebrado la creación del Jarvis hiperprivado, alimentado solo por nuestros propios documentos, correos, finanzas y configurado a nuestra medida. Pero si logramos construir el asistente perfecto, que entiende el mundo exactamente como nosotros, que se nutre de nuestras fuentes y que rara vez nos contradice, ¿no corremos el riesgo de fabricar la cámara de eco definitiva? ¡Wow! En esta búsqueda por proteger los datos y alejarnos de las corporaciones, estamos ganando privacidad a costa de aislarnos por completo de visiones del mundo que desafíen las nuestras. Es una paradoja espectacular para llevarse de tarea. O sea, proteger el apartamento digital es fundamental, claro, pero rodearse de un asistente programado a nuestra imagen y semejanza, que solo nos da la razón, puede ser un camino muy resbaladizo hacia la complacencia intelectual. La invitación abierta es a que sigan explorando este mundo de la IA local. Pierdan el miedo a la terminal, descarguen Oyama, instalen un modelo de 8 billones y ensúciense las manos probando. Pero siempre, sin importar qué tan avanzado sea el sistema, mantengan el pensamiento crítico súper alerta ante cualquier información. Muchísimas gracias por sumergirse en este análisis profundo. Recuerden siempre la importancia de saber quién tiene la copia de la llave de esa vida digital. Hasta la próxima exploración.